¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? No. ¿Ah? Sí, mucha atención. Esta charla que por ahí vamos a compartir hoy viene de algo que queríamos darle un cierre porque a algunas personas les tocó mucho. Fue esta, a raíz del taller que tuvimos el sábado. A ver, quiero que levanten manos los que participaron de ese taller de sábado. Un montón. Genial. Dejen la mano levantada. ¿Los que escucharon el audio lo pudieron ya escuchar? Sí. ¿Sí? ¿No? Hay pocos. Para introducirlo un poco, Nico nos trajo una información muy valiosa sobre los cambios de época que venimos viviendo. Nos hizo un recorrido histórico en nuestro país y también un poco en lo que venimos viviendo nosotros como cambio, de qué es lo que viene sucediendo. Para los que no se enteraron, nuevos, estamos viviendo un cambio de época. Hemos dejado atrás una era industrial, ¿sí?, para empezar a vivir una era de la información, donde todo es más rápido, donde la información está de libre acceso y tenemos la posibilidad de compartirla, que es lo que hacemos nosotros. Bien, me voy a guiar un poquito, ahí me ayuda Julio. Entonces lo que quisimos hacer a manera más divertida es compartir unos testimonios de cambios generacionales que se vienen viviendo, porque para entender también un poco los cambios que se vienen viviendo de eras, hay que entender también que las personas fueron cambiando en generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el equipo que estamos trabajando, trabajamos con diferentes tipos de generaciones que pertenecen a diferentes épocas en las que nacieron. Bien, entonces los testimonios que vamos a compartir van a venir de diferentes edades, de diferentes personas que hacen la actividad hace poco, hace mucho, pero que nos van a transmitir esos cambios. Yo nos voy a adentrar un poco, lo mío es simple, técnico, más simple de lo que son las generaciones en sí. Voy a poner de este lado para que ustedes puedan ver, porque hay unas fotos muy graciosas y se van a sentir identificados, ¿no? Pero bueno, por ahí para que lo puedan ver. Armamos como una pequeña presentación. Nosotros vamos a hablar de 4 generaciones, dependiendo de los autores. Pueden haber otros nombres, otras generaciones, pero bueno, quisimos centrar en esta. Vamos a plantear la generación de los baby boomers. ¿Sí? Estas generaciones nacieron entre el año 45 y 64. Hoy tienen un rango de edad que va más o menos desde los 50 a los 69 años, poquito más o menos, pero depende del autor. Y tuvieron algo muy característico de estas generaciones, que ustedes en el equipo pueden ver por ahí personas y cruzarse, de que se llama baby boomer porque en esa edad hubo como una alta tasa de natalidad. ¿Sí? Había muchas personas, nacieron muchas personas, fue después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se permitió que las familias puedan desarrollarse un poco más. Eso, ando pasándome un poco rápido. Esta generación era muy importante el trabajo, lo valoraban como algo importante en su vida, es lo que le daba el estatus o la calidad de vida, ¿sí? Acá hablamos en las imágenes, de vuelta son graciosas, pero tener calidad de vida era tener un buen trabajo, un buen rol en una empresa, ascender, ¿sí? O de repente tener cosas materiales que mostraba esto. Yo no quiero que entiendan que esté bien o que está mal esto, sino que son algunos tips que representan a las generaciones que convivimos todos los días, ¿bien? Bueno, acá muestra cómo era importante trascender en una empresa o en una organización o en los grupos que se relacionaban. Era importante tener un estatus. Hoy hablamos de liderazgo 360 y hemos dejado de lado un poco esto. En esta generación, en estos años, las personas que nacieron, la mujer se empieza a introducir en el mercado laboral. Bien, nosotros compartimos una actividad en la que en los primeros años era una actividad solo de mujeres, esta actividad del marketing en redes, porque hacían algo extra, aportaban algo a la economía del hogar y en los principios de la actividad también se marcó mucho esto. Bien, genial. Después de esta generación viene la generación X. La generación X son aquellos que hoy tienen entre 50 y 34 años de edad, más o menos. Nacieron en estos años, 65 al 81. Yo a diario me cruzo con un montón de estas generaciones. Son la mayoría, dice.
En esta generación es muy loco porque desde que nacen la vida era totalmente analógica y empiezan a ver cómo empiezan a introducirse la era digital en sus vidas. De repente de ir a una escuela donde usaban, no sé, pero cuando yo era muy chico usaban el ábaco y hoy creo que muy pocos lo conocen. Era de lo analógico a lo digital. Entonces empiezan a vivir los cambios de la tecnología. Los adoptan como tal a estos cambios y son los primeros que empiezan a incursionar con la tecnología en lo laboral, ¿sí? Son los primeros que ven los celulares, los primeros que ven los iPods, el internet, son los que vieron nacer todo este tipo de tecnologías. Con respecto a las organizaciones, esta generación le cuesta muchísimo romper las estructuras organizacionales. Es decir, que el concepto de organización para ella todavía es tradicional. Muchas veces necesitan una persona que los guíe o tener, acá no hablamos de jefe, pero sí esa persona que tiene como un estatus más porque les hace sentir más cómodo en la posición que hoy ocupan. ¿Bien? Pero es por entender cómo ellos pensaban en esa época o qué venían arrastrando como tradición. Con respecto a las familias, habíamos hablado de que las mujeres ya estaban insertas en el mercado laboral, entonces había alguien que tenía que cuidar a los chicos. ¿Sí? El televisor. Bien. En esta época la familia empieza a romper también una estructura, empieza a tener algunas crisis, se ven algunas tasas de olas de divorcios en algunos lados porque empieza un choque en el rol entre el hombre y la mujer por quién ocupa determinados roles, tanto en lo laboral, en lo familiar o con los mismos hijos también, ¿no? Entonces se empiezan a ver estos fenómenos en las generaciones estas de la generación X. Así como se ven fenómenos, el hombre acepta también a la mujer en una cuestión de equilibrio. Antes era solo el hombre el que se ocupaba de lo laboral y la mujer el que se ocupaba de la familia. En esta generación se empieza a desarrollar el fenómeno del equilibrio entre la pareja. Por eso hablamos de que hubo también los divorcios, pero también hubo un montón de aceptación y cambios culturales que fomentó que se puedan desarrollar la mujer en lo laboral y el hombre en la familia. ¿Sí? Es como que se mezclaba un poquito la relación. Pusieron a lavar los platos. Los hombres empezamos a lavar los platos y aprendimos a usar el lavarropa. Bien. Genial. La generación Y son una de las más nuevas. Estas las deben haber escuchado un montón últimamente porque las llaman generación millennial. Son los que tienen entre 30 y 17 o 20 años, dependiendo de los autores. Esta generación ya nació con la tecnología y somos la generación, digo somos porque me siento dentro de la generación, en la que más cambios y más las usamos para entretenimiento y formación. Porque, bueno, yo tengo 27 años y recuerdo de haber usado desde un Walkman pasando a un reproductor de CD que era así grandote y hoy tener un celular en el bolsillo. Es decir que todos los cambios de tecnología los vivimos desde que nacimos. Así que ya nacimos con la tecnología, obviamente con el internet también. Pásamelo. Cuando hablaba de los baby boomers, hablaba de que la prioridad para ellos era el trabajo. ¿Sí? Eso era muy importante tener un trabajo, que eso es lo que les daba un estatus. Lo importante para la generación millennials es tener esto que dice acá, el pack de calidad de vida. Cuando hablamos con alguien de la generación millennials, ponerlo a trabajar hoy 8 o 12 horas diarias le rompe mucho la estructura de su vida. Entonces, ¿qué prioriza? Bueno, prioriza esto, la calidad de vida, lo que nosotros hoy trabajamos, la rueda de la vida, de tener equilibrada la familia, la salud, lo intelectual. Digo, tener toda esa rueda de la vida equilibrada es lo que prioriza y lo que lo motiva a la generación millennials. Bueno, por último también son muy emprendedores, multitareas, ¿sí? Nos encontramos con chicos que quieren hacer un montón de proyectos. Lo que por ahí le cuesta mucho a la generación millennial es llevarlo a cabo. Digo esto para que si alguien tiene sus equipos generación millennials, acompañarlos en esto del emprendedurismo, porque por ahí no lo tienen tan organizado porque no valoran la cultura del trabajo. ¿Bien? Y bueno, esto que contaba recién, la
de la tecnología, ¿sí? Vieron crecer un montón de artefactos y de dispositivos tecnológicos que los acompañan. Y hemos encontrado una última generación que habla del 95 hasta la actualidad. Estamos hablando ya de una nueva generación que viene en camino. Esto para que puedan saber de que hay personas que se van a empezar a sumar a las redes y a trabajar con nosotros en equipo, que vienen con diferentes pensamientos y que los podemos entender también. Esta generación ya desde que son concebidas vienen con la tecnología. Sí, es impresionante. Ayer estaba viendo que hoy se puede hacer una impresión en 3D de una imagen 3D de un bebé. Esto ya es impresionante. No, pero se puede imprimir en 3D así. O sea, se puede imprimir el bebé que está en la panza. Es impresionante. Bien, las impresoras 3D que claro, son bebés, son tecnológicos, muchos no están inmersos en el sistema laboral y muchos no quieren meterse en el sistema laboral tradicional. Ahí como podemos nosotros como herramienta poder dar una oportunidad y saber que podemos tocar la vida de alguien que está en el proceso de no entender por qué no se quiere meter en el mercado laboral. Bien, genial, este es el abecedario de una de estas generaciones. Todo está relacionado a la tecnología, al internet y demás. Genial, esto ya se ve, si lo tenemos como imagen, se comparte así. El view es lo único que se mantiene. Genial. No consiguen conseguir la información. Esta generación no consigue conseguir información que no sea proveniente de acá. ¿Sí? Confía más en la información que proviene de internet que la de un libro. ¿Sí? Para que también lo puedan entender. Por eso hoy apoyamos a que tengamos sistemas de audios, que es más fácil transmitir la información. O los encontrás leyendo desde un celular o de un dispositivo electrónico, porque todo está acá. ¿Bien? Y por último, todas sus relaciones están basadas en las redes sociales. ¿Sí? Desde ahí empiezan a crear sus amistades, su vida, sus noviazgos y demás. Más allá de una relación también con la familia. Bien, genial. Esto más o menos para adentrarlos en lo que son los cambios generacionales. No sé si alguno se sintió identificado, hay muchas risas y demás. Lo divertido de esto que hay 4 personas que bueno, tuvimos así una labor muy linda, una actividad muy linda. Van a compartir su testimonio. Quizás no sé si el testimonio vale para no tomar nota, ¿no? Pero sí es muy rico para que puedan escuchar y prestar atención con las palabras que ellos mismos van diciendo y compartiendo qué le pasó en su vida hasta este momento, con las cosas que yo les traje recién en los cambios generacionales, para que podamos entender esos diferentes cambios y bueno, después nos podamos reír y poder compartirlos entre nosotros. Les voy a pedir los voy a presentar, ¿sí? Nos van a acompañar, voy a nombrar a las 4 personas que nos van a acompañar, que son Piro y Julia, ¿sí? 2 mentores para mí, desde que empecé la actividad, una de ellas es mi coordinadora, y nos va a acompañar también Cami y Julián, así como espero que puedan disfrutar el testimonio de los chicos. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Me escuchan? No. Ya identificamos qué generación son. No. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Contale qué generación sos porque no van a... ¿Escuchan mi corazón como late? Buenas tardes. Voy a tratar de ponerme un poquito seria porque yo soy mediamente. Exactamente. Yo nací en el 43. Soy de esa generación que les voy a comentar ahora cómo empezó mi vida. Y también ingresé a la empresa con 52 años.
Mi marido tenía 48, un poquito más chico que yo. Lo mismo servía. Creo que me estás viendo por Facebook, mi amor. Porque está enfermito. Bueno, un beso. Y un beso a todos los de Facebook. Bueno, yo de los 17 años no pude estudiar porque tuve que ir a trabajar para ayudar a mis padres. Trabajaba muchas horas, pero bueno, traía la ayuda que necesitaban mis padres para la casa. Y trabajé 5 o 6 años en un comercio, después me casé, empecé a quedar embarazada y a traer al mundo a mis queridas hijas. Entonces, un poco como que ahí mi trabajo caducaba. Porque en esa época, las mujeres embarazadas tenían que andar con blusones muy, muy anchos porque cuando se notaba que estaban embarazadas, chao, ¿sí? Entonces aprovechaba esa oportunidad para cambiar de trabajo. Antes que me echaran, me iba solita. Entonces empezaba a trabajar unos meses en un lugar, otros meses en otro, hasta que nacían mis hijos. Bueno, y así sucesivamente. Fue muy dura la vida que realmente llevamos en esa época con Renato. Él estudiaba, yo no quería que trabajara, entonces se me hacía muy pesado a mí el tema de llevar el sustento, porque mis padres vivían con nosotros, mejor dicho, yo vivía con mis padres me criaban las hijas, entonces yo tenía que colaborar mucho con eso. Esto todo estuvo muy bien hasta que ya no pude trabajar más, con 4 hijas, y entonces me quise independizar, y me independicé, ¿sí? A trabajar muchísimo. Me puse una guardería, trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuidando niños. Él era uno de mis niñitos. Pero fue muy duro, muy duro. Y de ahí salió tan bueno. ¿Sí? Y yo siempre lo veía con una cartuchera, ahí eso me enseñó yo, andar con la cartuchera. Pero ¿qué pasaba? Trabajaba horrores, muy cansada. ¿Y la plata? No alcanzaba. No. Entonces, ¿qué hice? Conjuntamente con el papá de Mariano, que se había puesto una mueblería, empecé a trabajar a hacer cortinas. También cuidaba a los chicos en el día y en la noche cosía cortinas, de ahí salieron estos bellos anteojos que tengo. Entonces, ¿qué pasó? Estaba muy cansada, muy cansada. También tenía a cargo mis padres y mi suegro, mi papá postrado y mi suegro ciego. Entonces, ¿qué pasa? El compromiso y la responsabilidad hacía que yo todos los días estuviera con una sonrisa. Porque los niñitos no tenían la culpa y los viejitos tampoco. Pero estaba muy cansada. Hasta que un buen día sonó el timbre de mi casa. ¿Sí? En esa tocadita de timbre, ¿quién aparece? La señora Julia Pablú en la puerta de mi casa. Ella así, como la ven, siempre estuvo así, ¿no? Yo con los anteojos así, con la melena así, preguntando qué quería, ocupada yo en todas mis tareas.
Entonces ella me dijo que una amiga mía me había regalado 48 horas de agua pura. Entonces, ¿qué hice yo? Y bueno, pero no la pude atender vi que lo instaló, pero no la pude atender, no me hizo la demostración, no me hizo nada. Bueno, y se fue. Disculpame, Julia, yo estaba muy ocupada, te atendí. Yo trabajaba. Entonces, ¿qué pasó? Mi madre, yo le compraba, escúcheme, 1 litro de agua por día, parece, porque tenía problemas en los riñones y no le gustaba el agua en la canilla. Entonces, cuando Julia me pone el purificador, le digo, mami, probá lo que es esta agua. Se enamoró del agua del purificador. Entonces, bueno, yo haciendo que viste, la situación económica, no lo voy a poder comprar. Y me dice, qué lástima, hija, que no lo vas a poder comprar. Pero le digo, no te preocupes, llevé 20 botellas de agua, tenía una semana la Esas botellas de agua eran de verdad, no les miento. Bien puesta en la heladerita y mi madre tomaba agua purificada. Viene Julia a las 48 horas. No me dejó ni un día más, nada, ni una semanita más. 48 horas cayó en casa regular. Y bueno, obviamente ella entendió que no lo podía comprar. Y entonces me propone que si yo le daba referidos, ella me regalaba un 10 cc. Era una masa el purificador. Chiquitito, flaquito, pero servido. Entonces ella me dice, si yo vendo, no me dijo si vendo 3, 4, me dijo, si yo vendo te regalo uno. Creo que ahí me tuvo un poquito de lástima porque habrá dicho, vende uno y se lo regalo. Pero yo le di 12 referidos. Y después me entusiasmé y le di 24. Porque tenía toda la guardería, todos los papás, entonces me fue fácil. Entonces, ¿qué pasó? Julia se lleva el purificador, mi mamá muy preocupada porque le habían llevado el agua rica, y yo, bueno, ya voy a ver si ahorro y lo compro, entonces pensaba, yo de alguna manera lo voy a comprar. Pero la señora ya tenía la visión de este negocio. Entonces, ¿qué hizo? No se quedó tranquila. Y a las 48 horas volvió. Entonces, yo le digo de qué necesitaba. Y me tira el listado así que yo le había dado y me dice, mira, esta persona me lo compré, esta me lo compré y esta me lo compré. Ay, qué bueno, le digo yo, entonces ya me gané el listado. Y entonces dice Julia, no, ¿querés que te diga cuánto gané? Y no, pues si yo cuánto ganaste. Dice, gané 240 pesos por los 3. Y entonces yo le dije, ¿a quién tengo que matar? Porque yo ganaba, escuchen bien, 30 pesos por cuidar un mes un niño 8 horas. Y me lo pagaban, me vencían. Acá me dijo que ella lo vendía y se ponía la platita de la ganancia en el bolsillo. No me acuerdo si eran 80 pesos, 78 pesos. Bueno, ella me dice, bueno, le digo, devolveme todo porque vi que no compraba. Devolveme todo eso, porque yo voy a ver cómo hago para ingresar. No, me dice, toda armadita como siempre. No, me dice, vos primero ingresas y después te los devuelvo. Se fue. Esa noche no dormí. Renato llegaba como a las 12 de la facultad y le digo, Renato, necesito 240 pesos. 2.49. ¿Y para qué necesito 2.49? Tenía un montón de deuda, teníamos que pagar.
con decirle que yo en un lugar tenía un montón de boletas ahí acumuladas que no podía pagar. Cuando llegó Julia a mi casa lo saqué y la guardé. Porque yo digo, no puede ser, yo tengo que entrar a PCA, no voy a pagar deuda, no voy a pagar. Y Renato me dice, miren, me dice, mira, yo creo que voy a ver si te consigo el dinero para ingresar. Bueno, le digo yo, pero ¿de dónde? Si yo no tenía ingresos. Entonces, eso fue la noche. Al otro día, al mediodía, él nunca venía a almorzar porque estaba en la facultad. Entonces viene, lo veo que viene y me dice, señora, acá tiene la plata. Y le digo yo, ¿y esto? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? No, me dice, me lo prestó un amigo. Porque mi marido tiene un montón de amigos. Entonces, feliz, le llamé a Julia, le conté que iba a ingresar. A todo esto mi hermana, yo ya le había comentado lo que era este negocio. Quería ingresar, pero me apuraba a mí que ingresara para ella ingresar conmigo. Y si no, me amenazaba que iba a ingresar sola. Y yo ya entendía que ella tenía que ingresar conmigo. Bueno, ingresé. Yo le juro, antes era un bolso azul así, grande, que decía PCA, tenía el purificador, tenía una cartuchera enorme de allanamiento y tenía lo que es el tema de la guía de negocio. Era una carpeta así. Y yo decía, ¿y esto? Conmigo no va, porque yo no me voy a poner a leer esa carpeta. Bueno. ¿Qué pasó? Ingresé. Y ese día que fui a ingresar, la verdad, que me sentí. Porque me vestí, me arreglé, me puse bonita, como estoy ahora. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Me vestí, salí tan contenta de mi casa porque iba a ingresar a PCA que mi vecina, vomita, viste que hay me vieron pasar y no me saludaron porque no me conocieron. ¿Cómo? Fíjense en el cambio que hice. Entonces de ahí en más empezó mi actividad, pero tenía que organizarme con el tiempo. En el caso de organizarme con la guardería, con mis padres y con el tema de las cortinas. Que terminé unas cortinas, creo, en una semana y ya después no recibí más. Y me salí a la tardecita a vender. Nada que, hola, yo soy tan, tengo para regalar, pero yo iba directamente al listado que me devolvió la señora, por suerte. Iba directamente a las casas y miren cómo me recibían. Porque yo desde el momento que ingresé a PCA, así como tuve la actitud de vestirme para triunfar, me vestía y también llegaba a las casas de la gente con mucha actitud, mucha simpatía. Yo soy muy simpática. Entonces, ¿qué pasa? A los que no me conocen, ¿sí? Todos me conocen. Entonces, ¿qué pasa? Eso me llevó a mí a realmente a empezar este negocio. Entré a PCA y me sentí desde el día que entré una persona realmente empresaria. Me sentí empresaria de vida, de todo. Y así empecé a actuar como empresaria. Con estas cositas que tengo yo, de los chistes, esas cosas, por ahí viene empresaria. Pero bueno, lo demás es muy fácil. Primero les cuento, acá encontré en PCA mi familia, encontré mis amigos, encontré que es mi casa. Yo entro acá y es como si fuera mi casa. Y todos los que estamos en PCA es como si fueran mi familia. ¿Qué veo yo en la nueva generación?
que tenemos la suerte de que yo quiero cambiar a lo que la nueva generación está brindando. Lo de Nico los otros días en la casa de Vero, también me quedé asombrada de ver que con 23 años, cómo me fue llevando a lo que realmente es hoy. Bueno, yo creo que me olvidé un montón de cosas. Miren, tengo más acá. Igual hablaste muchísimo. Ay, pero Dios, qué lindo, mi familia, toda mi familia. Y cuando pasamos a coordinador, mi marido, ¿ves? Ese es mi marido. Acá estaba con el gerente. Y acá estaba yo con mi melenita un poquito más arreglada de cuando me conoció Julia. Gracias. Gracias por escucharme con tanto respeto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Entretenidas o aburridas. Bueno, en uno de los talleres que hacemos dentro de lo que es el equipo de facilitadores, recibí una foto que es esta y dije, wow, en 2 minutos recorrí mi vida, ¿sí? Mi tierra, de ahí vengo, Misiones. ¿Sí? Y eso refleja todo lo que fue mi infancia. Antes que nada me presento para los nuevos que no me conocen, los invitados, mi nombre es Julia Paulú. Pégate más el micrófono. Hace 23 años que estoy en la compañía, ¿sí? Y vengo de Misiones, criada desde una familia muy absolutamente tradicional en la cultura del trabajo. Soy la número 4 de 10 hermanos, ¿sí? Mi papá es uno de los socios fundadores de la ciudad de Oberá, Misiones, está en placas recordatorias en la ciudad de 10 pasados, se me ponían la piel de gallina cuando lo veía por Google. Realmente muy lindo. Pero bueno, fuimos desde chicos, a los 6 años yo ya ayudaba a mis hermanos mayores a repartir la verdura en la mañana y mi madre cultivaba. ¿Sí? O sea que desde muy chica siempre el trabajo, la cultura, el trabajo, el estudio, la casa, ¿sí? Siempre fue eso. Por eso es una de las características de esa época. Y de esta manera esta era una de las cosechas que hacíamos en la chacra. No se escucha, Julita. Esta era una de las cosechas que nosotros hacíamos en la chacra, donde cultivábamos de todo, como batata, papa, zapallo, maíz, de todo. Y con esto teníamos comida para todo el año, ¿sí? En el galpón guardábamos en estanterías de tacuaritas, y teníamos comida, a la mañana era zapallo con leche, a la noche era zapallo con arroz con leche y todo también. ¿Sí? Y nuestro único juguete era, ¿cómo se llama? La parte central del choclo. El marlo. Con eso jugábamos, hacíamos castillos, hacíamos lo que se nos ocurriera, ¿sí? Ese era nuestro juguete, ¿sí? A partir de ahí, bueno, por supuesto que antes de ir a la escuela, que tenemos que Misiones tiene este tema de tener los caminos sinuosos, y caminando al colegio, 6 años de escuela primaria, ¿sí? Pero antes de ir a la escuela teníamos que ya dejar hecha la habitación, desayunar, ayudar a preparar las cosas del almuerzo, almorzar, ir a la escuela, volver a hacer la tarea, ¿sí? O sea, todo era como muy riguroso, ¿sí? A partir de ahí, pasé el secundario, hice la entrega de lo que es el área comercial, seguí el 3er año, no pude seguir, ¿sí? A partir de ahí empecé con problemas personales de salud. ¿Tiene bajo el volumen? No, tenemos rosa aquí con
ahí. Pégalo, pégalo. A partir de ahí comenzó mis problemas de salud y a partir de ahí vengo a Córdoba. ¿Sí? Tenía una hermana estudiando acá, así que trabajaba y estudiaba, mi hermana mayor. Entonces me vine, me tuvieron 9 meses internada en el hospital Córdoba para irse al hotel, preparándome para una cirugía de tiroides, que en Misiones no se conocía esa especialidad. Estaba a tal punto mal que tenían que llevarme a un nivel de medicación y después bajarlo para recién ir a una cirugía. Resultado final, una mala praxis con una extirpación de la glándula paratiroides. Y a partir de ahí, ¿sí? ¿No se escucha bien? Está abajo, está abajo. ¿Se puede poner más alto? Sí, pero me daremos un freno de una guardia, así que se ¿te parece? Dale. Aguardamos conexión. Aguardamos. Guardamos. Aquí, ¿cómo? Hola. Eso es lo que Por favor, no tan hermosa, ¿Cómo Julia. estoy? Ahora sí, se te escucha. No tengo Siéntase no cómoda. la mano. Apaga eso. Apaga. Topísimo. Muchas gracias. Bien, ¿cómo continúa esto? A partir de ahí, comenzaron estos inconvenientes de salud muy medicadas. Y desde ahí empecé, una vez que salí, digamos, de esa situación, al año volví a Misiones, después tuve que volverme a Córdoba nuevamente por una cuestión de médicos. Después de esto empecé a trabajar, porque ya me tenía que quedar en Córdoba. Empecé a trabajar en una empresa de transporte de carga internacional y ahí tuve, hoy viendo todo esto de las generaciones, en ese trabajo conocí una de las primeras computadoras, la computadora Olivetti, tan alta, más alta que un lavarropas, ¿sí? Donde tenía que trabajar parada, porque era grandísima la máquina. ¿Sí? Estuve un par de años ahí, después me casé, en la empresa tuve 4 años. Días pasados hablamos por cuántos trabajos hemos tenido que pasar. Me caso, ingreso a trabajar después a otra empresa que hoy es Corsemar, en ese momento era Incor, la que hacíamos los sacos de papel para el cemento, ¿sí? También en la parte de contabilidad. Y también me tocó hacer exactamente la misma actividad que hacía en el trabajo anterior. Si era nuestro primer hijo, recibo por primera vez, durante todo ese año de estar internado, tuve la suerte de que vinieran a visitarme en mi casa mi padre y mi madre. Y recibo una carta que la guardo, la voy a traerla, que por primera vez mi papá escribía una carta. Me mandó 1.000.000 pesos. ¿Para qué? Para ayudarme a comprar una casa. ¿Sí? Nace nuestro primer hijo. Falleció cuando cumplió los 2 años y 1 semana. En el mismo mes que falleció Pablo, pierdo la casa por prestar una garantía a mi hermano y mi esposo a una compañía de trabajo. Dentro de una empresa de transporte de pasajeros internacional. Después pasó a ser gerente, después por estrés se quedó con un taxi y hoy ya hace 3 años que no está. ¿Sí? ¿Qué me pasó? En este proceso es haber llegado al menos 0. ¿Sí? Entonces ahí uno entiende esto de por qué a mí y por qué no yo. ¿No? ¿Quién soy yo para que a mí me pasen las cosas? Somos humanos y no sabemos lo que nos puede pasar, ¿está bien? No estar preparado para esto. ¿Qué nos pasó en ese momento? Alquilamos una casa con una despensa para que yo pudiera estar ocupada y no tener tiempo de pensar si no hubiera terminado internado. ¿Sí? Ahí es donde, después de 3 años, nace mi hija, que hoy es doctora en farmacia, vive en Chile. Nace después de 3 años, Verónica. A los 2 años siguientes nace Alicia. ¿Sí?
también ya profesional, las dos casadas, y hoy me han dado la alegría las dos, que me recompensa mi vida totalmente, de darme un nieto cada una de estas. O sea que el tocar fondo para mí fue eso, fue la parte más difícil de mi vida, fue haber perdido a mi hijo, fundamentalmente, y la casa en un mismo momento, todo, ¿sí? Por supuesto que lo más importante es la vida, ¿sí? ¿Cómo conozco PSA? ¿Qué me pasó a partir de ahí? Un día, yo, bueno, después de la defensa, pasé a tener, porque mi hija mayor fue alérgica alimentaria, pasé a tener un negocio de ropa infantil. Yo, en tanto tiempo estando en el hospital, aprendí a bordar, a coser, no a bordar y a pintar. Fabricaba yo la ropa y en un momento sentí como un abuso de alguna manera, ¿no? De las mamás de las compañeras de mis hijas, porque total lo hace Julia, yo no tenía que cobrar. Entonces dije, bueno, hasta acá llegué y me voy a poner en algo donde no sea yo la que ponga precio. De ahí ingreso al mundo de la venta directa. ¿Sí? Ingreso a otra empresa que es también dedicada absolutamente a la venta, por 8 años. Y estando dentro de la compañía, un día llegué a mi casa, un sábado de la mañana, toqué la puerta y esta persona había llegado a la farmacia del barrio, al almacén del barrio, buscando a alguna persona que tuviera muchos contactos, que tuviera ventas. Ojo, ¿no? A veces decimos, no, esta persona está ocupada. Y bueno, me dejó una tarjeta, no la traté muy bien, por supuesto, porque yo en ese momento estaba como allá arriba, muy posicionada arriba en cantidad y en volumen de facturación, pero no en el bolsillo. ¿Está bien? Entonces, es ahí donde uno tiene que pensar si hay algo que hay algo que a mí me moleste, que yo lo pudiera cambiar, ¿qué sería? Y yo en ese momento lo que estaba harta, cansada, era de cobrar. ¿Sí? Y ese fue el detonante por el cual ingresó a PSA. Me esperaron a la presentación de negocio, Verónica, la que me invitó fue su prima, ¿sí? Yo exigí ver realmente cómo pagaba la empresa, cómo era, quién cobraba, cómo cobraba yo, todo lo papeles, la reunión fue preparada porque le dijeron, va a venir y te va a preguntar esto. Bien, curiosamente, en el mismo edificio donde yo iba al segundo piso, estaba la empresa donde yo estaba, y en el 10º piso va PSA, se cambia. O sea que en el mismo edificio estaban ambas, y yo tenía que jugar en el ascensor y cambiar el pin. Era como jugar a los puntos. Bueno, fue poco tiempo. Bueno, cuando arranqué no fue todo tan fácil para mí, a pesar de que para mí era, yo lo hago de taquitos, si era vender era lo que más sabía, a mí me salía por los poros, ¿está bien? Pero quería hacer las cosas a mi manera, no entendía que a mi manera era la letra de una canción. Entonces a partir de ahí tuve que aprender, es más, Gustavo Paparo me acompañó a un par de reuniones para ver qué es lo que yo hacía, ¿sí? Pero no vendimos nada, ¿sí? Lo que sí pasó en una de esas reuniones es que se incorpora la primera persona en mi equipo, que es Marcela, ¿sí? Preguntándome, ¿yo puedo hacer lo que haces vos? Juntas en ese mes vendimos 28 equipos, sola no lo hubiera hecho. A partir de ahí empezó a esto de buscar personas, y mi marido me decía, no te metas con esto de ingresar gente, ahora sabéis cómo es, las cosas que pasan, qué sé yo. Claro, con toda la carga que traíamos de antes, ¿sí? Pero cuando llegó el primer cheque a casa, que era de 18 pesos por organización, le dice mi marido, claro, mi negocio no está en el refrigerador, está atrás. O sea, no veas solamente la venta, el negocio grande está en la red que puede formar, sin obligación de estar presente, en algunos casos. ¿Está bien? Y ahí es donde se empezó a hacer el equipo. Y la carrera completa la hice en 18 meses de junior, de líder, era en ese momento a líder del equipo. 18 meses.
Entonces podemos decir que sí se puede cuando uno quiere. Pero ¿qué pasa? Antes se decía hay que llegar. Y yo me compré esa palabra. Ya llegué. Y me quedé cómoda. Total, yo, la parte económica la tengo todo resuelta. A mí, económicamente, a partir de ahí, de ingresar acá a la empresa, a mí no me faltó nada. Ya lo vamos a compartir. ¿Cómo? ¿Cambiar la otra? Sí, acá, esta soy yo, cuando quiero esa especial. Sí, así ingresó Julia. Acá estaba preocupado con Barba, en una jornada de reconocimiento de Santa Fe. ¿Sí? Y una de mis calificadas había salido primero a nivel nacional, así que ahí estábamos. Este fue el primer viaje que hicimos con Piro a Buenos Aires a una capacitación. Éramos 5 en el avión. ¿Te acordás, Piro? Sí, a ver que yo tenía el pelo para Y ahí está. Me permitió hacer muchísimos viajes. Y si yo antes hubiera pensado que yo, Julia, con todo lo que me pasó, hubiera tenido la posibilidad de viajar a distintas provincias, a dar entrenamientos, seminarios, capacitaciones, todos pagos por la empresa, todos esos beneficios, viajes a Brasil, un ¿Quién es la actriz de viaje... Hollywood esa que está delante de la limusina? Y también lo que es esto, o sea, el limusín, perdón, a los líderes. Sí, fuimos en limusín. ¿Sí? Entonces acá estábamos con Vero, con mi marido, ¿sí? Y todos los líderes nos llevaron a hacer un recorrido por Buenos Aires y después al Sheraton, fue en esa época todavía no estaba chiquito. Sí, 30 y pico, ¿no? Claro, fueron creo que los primeros 15 años de la compañía de su festejo. Pero, ¿cómo no poder hacer todo esto sin dejar de ser ama de casa y mamá? Bravo. Ahí así me paran a la vez. ¿Podemos poner la otra foto? Bien. Para terminar, ¿sí? Y en esta evolución que también nos acompaña la empresa, vamos a ver diferentes etapas. Ustedes imagínense, ¿quién acá hizo esta? Muchas manos arriba, ¿no? Bien. ¿Ustedes creen que pese a hoy me aceptaría hacer este stand con Pancho y Iván colgado en el techo del galpón? No. Este fue uno de los primeros stands que hicimos con... Acá vamos a ver personas que hoy ya no están, ¿sí? Lo hicimos con... Susana Neves, Silvia Toledo, fue Carmen de Patagones, ¿sí? Y acá estaba Mirta, que era la individual local, San Antonio Oeste. Era él uno de los galpones del puerto. Una cámara frigorífica del puerto, así que los años que hace que hacemos stand. Otro stand de esta manera, yo tenía que tener simplemente el plantel blanco y los purificadores, ¿sí? Y la planta. Y la planta. Esta con planta seca. Miren el mueble. Acá mejoramos un poquito más, ¿verdad? Acá ya mejoramos. Nos hicimos un traje todos iguales para ir al stand. Qué ¿Sí? linda que estamos ahí. Ahí estamos. Este stand hecho en el Sheraton. Era la Caro. Carolina, Viviana, que estaba en ese momento. ¿Sí? Sin ponernos de acuerdo, caímos todos vestidos iguales. Este fue el primer stand que se hizo, la primera época de Felipán, que se hizo en Forja. Y terminamos... No puedo mostrar que sí. ¿Por qué? Porque está Juan, mira. Evolución. La evolución. Mostramos un stand con diseño. ¿Está bien? Este es el último diseño que hicimos como stand. La expo estilo casa fue. Expo estilo casa. Así que bueno, eso fue lo que quería contarles. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿bien? Bueno, vamos a acelerar un poquito, ya casi sobre la hora. ¿Sí? Vamos a hablar con Cami. Yo voy a hacer una reseña un poco rápida de lo que es mi generación. Yo soy la generación Y. No, mentira, soy X. Sabemos que Bueno, les cuento que yo no soy de acá, no soy de Córdoba, yo me vine a estudiar a Córdoba debido a que cuando era chiquitito a mí me dijeron que yo tenía que ser alguien. Entonces,
uno venía a Córdoba a estudiar para ser alguien. Qué paradigma, ¿no? Uno nace siendo alguien, ¿no es cierto? Bueno, en todo esto, de la emoción de venir a estudiar para ser alguien, me pasa que a los 6 meses me llama mi vieja y me dice, Julián, ya imposible mantenerte en Córdoba y me tengo que volver. ¿Sí? Entonces le digo que no, que me iba a quedar y que iba a conseguir un empleo. Así que me puse en campaña porque yo quería ser alguien, ese era mi foco. ¿Sí? Conseguí un empleo, ese empleo, los empleos de antes, me siento muy viejo diciendo que sí, era trabajar, ¿sí? Pero se trabajaba 8 horas teóricamente, pero trabajaba a trabajo terminado, no sé si alguien ha trabajado así. ¿Sí? Vos no terminabas la tarea o tu equipo de trabajo no terminaba la tarea y era quedarse 12 horas. Y era común trabajar 12 horas y no te podías quejar, porque perder el trabajo era peor que otra cosa. Miren los paradigmas como el trabajo era importante. Al año, llega un amigo y me dice, imagínense, yo trabajaba 12 horas, también iba a la facultad, también le dedicaba un tiempo a la joda, porque me gustaba el chico. Al año llega un amigo y me dice que necesitaba, me veía mal y que me iba a dar una oportunidad para trabajar menos horas, con el mismo sueldo. Entro a trabajar en una empresa que era Musimundo, se dedicaba a la música, ahora se dedica a otra cosa. Transito en el 2001, me corren, no sé qué pasó en el 2001, pero me dijeron, no te podemos mantener más, y me echaron. ¿Sí? Decido apostar de vuelta a ser alguien, sigo mi carrera con la indemnización que me dan, estudio todo ese año, tengo que volver a trabajar y entro en mi última actividad laboral, que fue una casa de electrodomésticos, le vamos a hacer publicidad, ¿Travega? Sí, porque hay uno que ahí trabajaba también en Javi. ¿Sí? Ahí mejoré mucho mi calidad de vida y mi estilo de vida. El tema es que a medida que iba creciendo la empresa, ¿sí? Iba sumando horas también. Pero me pasó algo particular. La gente con la que yo estudiaba se empezó a recibir, pero lo curioso es que me iba a pedir trabajo a mí. ¿Sí? O sea, no podían conseguir empleo de su rama, o lo que encontraban ese empleo ganaban menos. Entonces venían, che, ese trabajo bueno, Julián, fíjate si me pueden meter el currículum. Entonces eso me desahució un poco en la carrera que yo estaba haciendo. ¿Sí? Eso fue uno de los cambios que yo hice para por lo menos crecer en la empresa. Yo necesitaba ser alguien, entonces si no era a nivel profesional, era a nivel de la empresa. Entonces crecí en la empresa a llegar a puertos altos. ¿Sí? El tema es que una vez que vos llegás a los puestos altos, cobras bien, pero estás todo el día trabajando, con mucha responsabilidad, mucho cargo horario. Yo había tenido familia y no verlos con mi hijo me costaba mucho. ¿Sí? En eso se tropieza mi amigo Pablo. Este nombró mucho Pablo, Qué bárbaro, qué equipo que formó, ¿no? Bueno, se tropieza Pablo en la sucursal, iba a invitar a los chicos, a los vendedores, a trabajar, a contarles esto de la actividad. Entonces yo lo llamo, porque me estaba haciendo ruido esto de que yo tenía que hacer un cambio. Entonces lo llamo para Antes preguntar. había sido jefe mío y ya me habían echado. Exactamente. Porque no hacía. Bueno, vos decidiste irte bien, tomaste bien antes que yo la decisión. ¿Sí? Entonces lo llamo para preguntarle qué es lo que estaba haciendo, porque me interesaba, porque estaba en ese modo de búsqueda de cambio, y me cuenta de esto. Me quiere ofrecer la demo, pero yo como trabajaba 12 horas no podía ir a una casa, no podía ir a mi casa, entonces no tuvo más remedio que ofrecerme venir acá a la empresa. Acá en la empresa lo escuché a Silvio en la presentación y automáticamente agarré lo que es el sistema, la ganancia, empecé a trabajar 3 horas, dejé la gerencia, bajé a ventas, eso me dio 3 horas más al día, entonces 3 días dedicaba a la familia y 3 días hacía PCA. En poquito tiempo me di cuenta que estaba ganando más en PCA que en mi actual trabajo que hice. Renuncié a PCA. No, estoy acá. Sí. Me convertí en el más loco. Renuncié a eso que había elegido, de esa carrera, ese paradigma que todos tienen, y entré a trabajar acá. ¿Sí? Y me convertí en emprendedor. Hoy en día me puedo dar cuenta de esto, porque hoy uno de los pilares fundamentales que explicó Pablo es la autoformación. ¿Sí? Y en esto de conocerme pude empezar a entender por qué decido hacer este tipo de cambios. Yo quería ser alguien, ¿sí?
Hoy en día soy alguien que tiene un propósito en común entre la gente, que es ayudar a la gente, ¿sí? Y me siento bien. Yo lo que descubrí, que yo puedo crecer en cualquier empresa, pero si esa empresa no tiene los mismos valores que tengo yo, no me va a ir bien. ¿Se entiende? No voy a estar conforme. Yo le quiero explicar, hasta acá no más llego, ¿sí? Porque estamos cortos. Vamos a pasar con... Una pregunta que está buena. ¿Cuál fue el primer sueño que cumpliste gracias a estar en PSA? ¿Qué es el Cofami? Bueno, yo una de las razones que entro a PSA fue porque un amigo me dice que quería ganar más en menos tiempo. Y dije, wow, yo quiero eso. Yo había perdido el tiempo, tenía la plata pero no tenía el tiempo. Y uno de los primeros sueños en PSA fue poder ir 2 veces a la pileta con mi hijo que tenía 2 años. Impagable. Por semana. Ahí me di cuenta que no hace falta la plata, pero era el paradigma que uno tiene en la cabeza. ¿Sí? Son paradigmas que tenemos que vencer. ¿Sí? Esto va a hablar un poco Cami, de los cambios de paradigma que estamos teniendo. Esa generación. No, Z. 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 Fuerte el aplauso para la generación. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno. Me voy a centrar en 4 cositas como para hacerlo corto y no olvidarme nada. Soy Camila, soy de Córdoba Capital, tengo 20 años. Conocí PSA un mes antes de empezar a cursar el último año de la secundaria. Y en ese momento yo ya hacía un año que había decidido empezar a trabajar porque me di cuenta que en mis tiempos libres podía hacer algo más y de esa forma ayudar económicamente a mi mamá, que estaba sola conmigo y con mi hermano. Perdón, estoy muy nerviosa, lo tengo que decir. Necesito decirlo. Ahí va. Estoy llevando. Bueno, elijo PSA por 2 cosas. Primero, por la relación tiempo-dinero que vi que tenía acá. Y porque me di cuenta que acá si yo accionaba y yo me movía no me iba a faltar nunca el trabajo y no iba a depender que un jefe viniera y me dijera, bueno, trabajas más, tenés que salir a buscar otra cosa. Bueno, lo elegí, decidí dejar todo lo que estaba haciendo antes. Cursé el último año de la secundaria, me fui de viaje de egresados, volví de ese viaje de egresados y cuando volví estaba la típica pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer toda tu vida? ¿Quién vas a ser, mejor dicho? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo la verdad que tenía miedo, porque me gustaban muchas cosas, pero no sabía qué elegir. Y por ese mismo miedo o esa presión familiar o social de que algo tenía que hacer ese año, porque si no lo iba a perder, elegí hacer la carrera de Ciencias Económicas, ¿sí? Porque era como lo más conocido que tenía, porque en la secundaria ya había tenido orientación en eso. Elijo hacer la carrera de Ciencias Económicas, hago el ingreso, rindo, todo bien. Y en ese momento fue justo cuando empezamos como equipo a trabajar un montón de herramientas, y a mí lo que más me marcó en ese momento fue la rueda de la vida, porque me llevó a plasmar en un papel cuál era mi realidad en ese momento, por qué estaba teniendo esa realidad y cuál era la realidad que quería alcanzar. Y justo en una herramienta de equipo trabajando en la rueda de la vida, me la hago llorar y me doy cuenta que Ciencias Económicas no era lo que quería para mi vida y decido dejarlo, pensando que no iba a hacer ese título, que yo iba a ver cuál hacía el año que viene. En esa espera, al año siguiente para empezar otro título, justo 2 o 3 meses después de dejar la carrera, toco fondo, por así decirlo. Vivo en una situación muy particular en la cual me veo fuera de la casa de mi mamá y de mi hermana, en la cual yo vivía, y me vi sola con mi mochila, unas cajas donde estaban mis cosas y mi purificador que me acompañaban a todos lados. Y ahí me di cuenta que si yo no empezaba a liderar mi vida, a elegir qué hacer con mi vida por mí y no por miedo o por lo que dirán, iba a terminar mal, o iba a terminar con un título en la pared que no me iba a hacer nada, y encima tenía que dedicarle 5 años a eso. Y fue justo en el momento, como yo lo dije recién, cuando empezamos como equipo a trabajar todas estas herramientas, y principalmente la autoformación y el autoconocimiento, decir quién soy yo, para qué estoy acá, para qué estoy en esta tierra, qué vine a hacer. Y me empecé a dar cuenta que Camila no necesitaba un título para ser alguien, no necesitaba tener un título en la pared para poder tener un buen futuro, sino que era mucho más valioso para ella y para su futuro el hecho de poder conocerse, elegirse, amarse, saber qué talento tiene, ponerlo al servicio de los demás y sobre todo tener un lugar con otra gente que haga lo mismo. Eso es como lo más valioso para mí.
Con respecto a lo familiar tampoco fue fácil porque ya estar en una actividad independiente que no era un trabajo fijo, que no tenía un sueldo fijo todos los meses, dejar una carrera, no tener un título y elegir vender purificadores porque eso es lo que creen que hacemos, fue muy difícil hasta que logré plantarme, por así decirlo, elegir desde el amor y decir que lo que yo elijo para mi futuro y lo que yo quiero para mi vida está acá, el crecimiento como persona, el desarrollo de mi ser, el tener un propósito como hijo público en todo un equipo de poder ayudar a otras personas y buscar la mejor versión de mí misma todos los días, fue lo que elegí. Y también quiero compartir cómo viví los cambios, porque cuando yo ingresé no estaba todo esto que venimos, que trabajamos ahora, como la rueda de la vida, un sueño, 100 sueños, ¿qué era eso? Y el poder amoldarme a eso, o elegir, mejor dicho, apegarme a ese sistema de formación, para mí fue una de las mejores decisiones que tomé, porque hoy, hablando con Mariano a la mañana, terminando de armar todo, me dice, ¿cómo hubiera sido tu vida si no hubieran estado todas estas herramientas y demás? Y le digo, seguramente esto estaría vendiendo purificadores, porque era lo que hacía, y capaz transcurriendo una carrera que me iba a llevar un título, le iba a dedicar tiempo, ganas, energía para buscarse a alguien. Así que nada, muy agradecida primero a todos ustedes por darme el espacio, por escucharme. Pregunta. Pregunta para ti, como generación Z, Sí. tus pares, ¿qué te dicen cuando les contás a qué te dedicas y bueno, cómo los ves a ellos? Antes, cuando apenas empecé, era... andas con la bolsita. Cuando decidí dejar la carrera, voy a perder el año. Y ahora hay un par que está en seguimiento. Hay un par que está en seguimiento, otros que, che, ¿qué estás haciendo? Que quiero conocer. Y nada, creo que lo más importante de eso es, como dije, elegir desde el amor y que los miedos y el qué dirán siempre van a estar. Tomes el camino que tomes, siempre van a estar. De última, elijamos lo que nos haga bien a nosotros y hagamos eso.